por este día. Quisiera hacer una pequeña oración. Le voy a pedir que se pongan de pie, hermanas y hermanos. Vamos a invocar el nombre del Señor, su presencia en este lugar. Que nuestro Padre Celestial en este día nos dé oídos para oír lo que su Espíritu, lo que su palabra dice a la iglesia. Padre, que envíes tu revelación perfecta y a tiempo, Señor, como la lluvia que cae, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Así deseamos que la revelación de tu palabra, la perfecta voluntad de tu Santo Espíritu, Señor, logre alcanzarnos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Y que bendigas, Padre Santo, a tu iglesia en este lugar y fuera de este lugar, Señor. Que tu iglesia sea prosperada de la misma manera que su alma es prosperada. Padre, en el nombre de Jesús, el nombre que está por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, te pedimos misericordia, Padre, por esta nación. Te pedimos misericordia, Padre, por los pecadores. Te pedimos misericordia, Señor. Que te manifiestes, que te glorifiques, que hables a tu pueblo, que envíes esa revelación perfecta y agradable del cielo a tu iglesia y que nos hagas comprender, Señor, nuestros caminos y el camino que tú has diseñado para tu iglesia. En el nombre de Jesús, que la paz, que tu paz venga, Señor, sobre todas las naciones y que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes y que podamos verlo, Señor, y que podamos disfrutarlo y que podamos gozarnos, Señor, porque nuestra redención está cerca. En el nombre de Jesús te pido, Padre Santo, que despiertes a los valientes, que despiertes a aquellos que se han quedado dormidos. Señor, tú eres el Dios de toda carne y eres el Dios de la resurrección, el único Dios que tiene el poder de resucitar a los muertos. Yo te pido por esa iglesia que se ha quedado muerta, que sople sobre ella, Padre, y que sea resucitada para tu gloria, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos todo el poder, toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Hermanas, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Lucas 6, pero sin antes, quiero hacer un pequeño anuncio. Yo sé que hay personas que nos ven a través de YouTube o nos ven en Facebook. Para estas personas que quieran nuestros videos o quieran nuestras predicaciones en CD, que no tienen acceso a una computadora para reproducirlos o bajarlos del internet, quiero que se sientan con la libertad de contactarme y pedirlos. Nosotros no cobramos por nuestro material. Nos agradaría mucho que usted quisiera compartir nuestros mensajes a otras personas o en su casa. Así es que siéntase con la libertad de pedir nuestros CDs o nuestros videos, o también puede llamarnos al teléfono que se nos da en pantalla, al área 323 en la ciudad de Los Ángeles, 887-0223. Así puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros con mucho gozo le mandaremos nuestro material gratis. Quiero compartir en este día una revelación que vino así a mí hace ya algunos años. El Espíritu Santo me estaba motivando a que yo la hablara, y esa es la razón por la cual ustedes ven aquí unos dibujos que luego los voy a explicar. Pero quiero hacerles ver que hace aproximadamente 2 o 3 meses vino presencia de Dios a mí entre las 2 o 3 de la mañana, y yo cuando sentí la presencia de Dios
Inmediatamente pensé que Dios tendría algún mensaje para mí, porque es cuando el tiempo que Dios me habla. Mientras estoy orando, Dios me está revelando. Pero en esta ocasión estaba yo todavía acostada, viene presencia de Dios sobre mí, y yo creo que a muchos de ustedes no es nuevo lo que voy a decir. A veces vienen presencias, vaya, hasta de los demonios, y se encaraman a usted y la cubren y le congelan las quijadas, de modo que usted no pueda decir el nombre de Jesús o no pueda pronunciar nada, le ponen la mente en blanco, porque eso es lo que hace el enemigo. Pero en esta ocasión yo sabía que era el Espíritu de Dios, y claro, como es el Espíritu de Dios, me trató con mucha delicadeza. Me cubrió el Espíritu de Dios como alguien que está cubriendo, como que si una persona estuviera acostada arriba de usted. Y así me sentía yo, completamente protegida y segura bajo la presencia de Dios. Y cuando esto pasó, el Espíritu de Dios empieza a hablarme y me dice: no dejes de enseñar sobre mis mandamientos. Nadie puede hablar de mis mandamientos si no los guarda. Y yo te he dado esa tarea de hablar de mis mandamientos. No dejes de enseñar sobre mis mandamientos. Entonces pude comprender, ¿verdad?, que la cuestión de los mandamientos en la palabra de Dios es cosa seria para Dios. Y de eso yo quiero hablarles. Porque hace algunos años atrás, me parece que fue más o menos como en el 2009, cuando vino también voz de Dios a mi vida una madrugada y me dice el Señor: quiero que discipules a mi pueblo. Claro que me sentí una persona completamente inadecuada para hacerlo. Yo sentía que la responsabilidad era grande, pero también podía sentir la seriedad de la voluntad de Dios para nuestras vidas y para todo aquel que cree, que se dice creer en Él. Yo me preocupé en ese momento cuando oí la voz de Dios diciéndome: quiero que discipules a mi pueblo. Porque por lo general, la mayoría de los cristianos no creen que una mujer puede enseñar, y ese es un daño gravísimo dentro de la iglesia cristiana. Segundo, me preocupé porque no me sentía preparada para hacerlo, pero yo creo que el Señor pudo sentir mi temor, y el Señor me dijo: no temas, porque yo te voy a decir qué es lo que tú tienes que enseñar. Y le doy la gloria al Señor, porque hasta este día la palabra del Señor se ha hecho más clara y me ha puesto más hambre y más sed de su palabra, de tal modo de que yo la pueda comprender y que yo la pueda enseñar, porque ese es mi temor ahora, que yo pueda enseñar exactamente lo que ha sido revelado por el Espíritu de Dios. Y en esta ocasión, unos meses después de que yo recibí ese mandato de parte de Dios, vino esta revelación a mí. Y quiero, ¿me puedes ayudar a Araceli, por favor? Si puedes poner la cámara en la primer casa. Vean ustedes, no soy muy buena para dibujar. Yo creo que ahí sí yo estoy una mujer fracasada en el dibujo, pero quise hacer lo mejor que pude para enseñarles a ustedes lo que Dios me reveló en esta revelación que ha quedado muy dentro de mi vida, muy dentro de mi alma, y es por eso que toda la puedo reconocer y acordarme de ella con amor. Pero si ustedes ven, el Señor me enseñó esta casa y me dijo: ¿qué ves? Y le dije: veo una casa hermosa, porque esta casa era hermosa, tenía grandes ventanas y grandes cortinas y muy adornada. Y me dijo: ¿qué más ves? Seguí observando la casa y me di cuenta que esta casa tenía las paredes muy delgaditas. Y me dijo: ¿qué más ves? Le dije yo: oh, y estoy viendo que esa casa, que es hermosa, que es grande, está puesta sobre la tierra. Y dije yo: puede que venga una tormenta y la tire. Y entonces el Señor me llevó, el Espíritu de Dios, atrás de esa casa y me señaló la segunda casa.
Y me dijo, ¿qué ves? Y le dije, también veo una casa que es antigua, es una casa vieja. Y es una casa que no tenía mucho atractivo como la primera casa. Vean ustedes que esta segunda casa, vean ustedes la diferencia en el techo de la casa antigua y la casa moderna. Entonces esta casa, que se miraba antigua, vieja, noté que las paredes eran gruesísimas. Eran, yo pienso, como de unas 12 pulgadas de ancho las paredes. Y esta casa estaba hundida en la tierra. Como ven ustedes, se ve chiquita porque está hundida en la tierra. Entonces noté también, miré por las ventanas de esta casa y miré que había personas dentro de esa casa y eran como tipo doctores. Andaban vestidos de blanco y estaban ministrando o atendiendo a la gente. Pero vean ustedes después, me quedo viendo la casa y veo cómo la gente, ven ustedes hacia abajo donde ven unos monitos que van caminando. Este pueblo entraba a esa casa enfermo, destruido, debilitado. Y cuando entraban a la casa, estos ángeles que estaban dentro de la casa ministraban a ese pueblo, y después ellos mismos salían por la puerta de atrás y salían restaurados, sanados y dándole gloria a Dios. Vean ustedes los monitos que pinté atrás de la casa. Esa es una visión que se me quedó grabada en mi corazón. Pero entonces seguí observando y el Espíritu de Dios me decía, sigue observando. Y él me hacía preguntas y yo le contestaba. Y una de las preguntas que me decía era, ¿qué pasará con la primera casa? Y le dije yo, Señor, si viene una tormenta la va a destruir. Y me dijo, dices bien. Y la segunda casa me dijo, ¿sabe por qué ha permanecido esa casa? Y le dije, pienso que sí. Y me dijo, lee en el libro de Lucas 7. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver cómo el Señor me habló acerca de esta vieja casa y de la nueva casa. Y en el libro de Lucas 7, del capítulo 46 al 49, el Espíritu de Dios me llevó a comprender exactamente lo que el Espíritu de Dios me estaba diciendo o me estaba enseñando para que yo aprendiera de nuestro Maestro espiritual. Dice la poderosa palabra del Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. La palabra del Señor nos hace ver en el versículo 48 que dice que el Señor me tenía que enseñar al hombre que quería edificar una casa. Este hombre tenía todos los planos y todo el material que se necesita para edificar una casa. Tenía todos los materiales, tenía una idea, tenía un plan y quería edificar. Y dice la Biblia que cavó y ahondó, ¿verdad? Y cuando cavó profundo en la tierra hasta que tocó piedra. Cavó profundo hasta que tocó piedra, y luego dice, puso el fundamento de la casa que iba a edificar sobre esa piedra que era la roca. Este es un hombre prudente, dice la Biblia, ¿verdad? Que puso también lo describe en Mateo 7:21, pero nos vamos a concentrar en Lucas 6:48. Este hombre es un hombre pecador, es sensible y quería edificar su casa.
ese es un tipo de edificar tu casa, tu alma. Tu alma es tu casa. De modo de que tu casa pueda obtener, o tu alma pueda obtener la salvación. Para eso tenemos nosotros que encontrar la roca. La roca. Pero la roca no es fácil de encontrar. Para encontrar la roca y para que empecemos a edificar nuestra casa espiritual o nuestra alma, para que nosotros podamos encontrar la roca, tenemos que cavar y cavar y cavar y ahondar. A eso se le llama escudriñar. Aleluya. Si no escudriñamos, no estamos cavando, porque entonces nos estamos haciendo idea de un Dios que no es Dios. No estamos encontrando la roca. Nosotros tenemos que encontrar esa roca. Hoy en día, el evangelio que se predica, el evangelio que se enseña, es un evangelio como esta casa. Como esta casa, la primer casa. Está hermosa, se ve hermosa por fuera, pero no tiene un fundamento. Puede verse la casa más hermosa, como muchos cristianos que cantan aleluya, gloria a Dios, pero su fe, su alma, no está fundada sobre la roca, sino sobre la tierra, sobre el polvo. Esa es la condición de la mayoría de los cristianos hoy en día. Los que se alejan de la palabra de Dios, los que dejan de escudriñar la palabra de Dios, y como dejan de escudriñar, y como dejan de cavar y ahondar, jamás podrán encontrar la piedra, la roca en la cual ellos puedan edificar su casa. La Biblia es claro en cuestión de la roca. La Biblia dice que Jesús es la roca, quien fue ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo y fue escondido por Dios hasta que el Cristo de la gloria fue revelado al hombre a través del evangelio de Jesús. Pero hemos oído de un Jesús mediocre, a un Jesús que pensamos que lo podemos engañar, a un Jesús que pensamos que lo podemos comprar con favores, a un Jesús que podemos pintar y luego borrar y luego pintarlo otra vez, a un Jesús que le podemos dar la espalda cuando queremos, a un Jesús, hermanos, que hace milagros, pero queremos los milagros, pero no hemos encontrado esa roca para edificar nuestra vida, nuestra alma, nuestra casa espiritual. La roca es un símbolo de fuerza. Cuando tú encuentras la roca, cuando tú experimentas la roca, después de haber escudriñado la palabra, esta roca viene a ser el símbolo de tu fortaleza espiritual. Porque la palabra de Dios es el fundamento que Dios ha establecido para reformar, para transformar, para regenerar nuestra alma. Amén. Esa es la única manera de edificar sobre la roca. La palabra de Dios nos ayuda a reconocer el perfecto plan de Dios para entrar en la vida eterna. No es por una doctrina. Hoy en día se habla de un Jesús fabricado en Roma. A ese Jesús que está fabricado en Roma, los hombres lo niegan cada rato. Les dan la espalda cuando ellos quieren. No hay compromiso con ese Jesús, porque ese Jesús
que viene de Roma viene a ser un Jesús como los otros ídolos que ellos sirven. Este no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que el hombre se haga responsable de su vida, que el hombre se haga responsable de su salvación. La mesa está servida por Dios, solamente tenemos que venir a comer. Aleluya, Señor. Eso es lo que la palabra del Señor nos habla y dice: semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y dice que cuando vino una inundación, ¿de qué se trata? ¿De qué está hablando? Una inundación. La inundación es un levantamiento del mar, de las olas del mar, grandes olas, una manera de tsunami, una manera describe un mar enojado, airado. Estas olas vienen a ser también como un ímpetu, ¿verdad? Como un río, como una ola de pecado y de maldad que se levanta en el mundo, de los cuales los hijos de Dios no somos partícipes, porque nosotros, si hemos encontrado esa roca y hemos edificado nuestra fe sobre esa roca, no podemos ser dañados por las inundaciones del mundo, del pecado y de maldad. Amén. Y el río, dice, dio con ímpetu contra aquella casa, dice la palabra del Señor. Estas son las manifestaciones de Satanás y la persecución que viene sobre el mundo. También significa la corrupción que está en el corazón de los hombres a causa de errores doctrinales de los falsos maestros. Hoy en día la gente quiere servir al Dios del cual habla la Biblia, porque yo quiero conocer más y más del Dios que habla la Biblia, no del Dios que me pintan, sino del Dios que me habla la Biblia. Quiero conocer más este Dios. Este es el Dios que no muchos conocen. Hoy en día conocen un ídolo. Ese no es el verdadero Dios. Pero dice la Biblia que vinieron, dice, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Amén. Ninguna de las maquinaciones de Satanás prevalecerán contra la iglesia. Ninguna de las maquinaciones de Satanás moverán tu alma. ¿Por qué? Porque has construido sobre la roca de quien depende el fundamento de tu fe. Gloria a Dios. Esa es la verdad que ha estado oculta porque hay falsos maestros, falsos pastores. Todo es falso. Lo único real y verdadero es la palabra de Dios. Busca a Dios en su palabra. Aleluya. Busca a Cristo en su palabra. Él tiene palabras de vida eterna. Él tiene palabras de salvación para tu alma. Él tiene palabras para tu refugio. Él es tu refugio. Amén. En el versículo 49 la palabra del Señor dice: mas el que oyó y no hizo. El que oyó y no hizo. De esto están llenas las iglesias cristianas. De aquellos que oyen, pero no hacen caso. No hacen. No obran conforme la palabra de Dios. Aquí la palabra del Señor, el que oyó y no hizo, es el que oye la palabra, pero no obedece los mandamientos de Dios. Aleluya. Hoy en día, la doctrina falsa, la doctrina que te va a llevar al infierno, Habla, Jehová. la doctrina de confusión que ha venido al mundo Habla, Padre. y que ha convencido el 95% de los creyentes, es la doctrina falsa que te dice que nadie puede guardar los mandamientos de Dios. Y de eso el diablo se ha ocupado
para mantener cautivos a aquellos que dicen creer en Cristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Vean ustedes de la manera que la palabra de Dios nos aclara y nos habla de ese hombre que oyó y no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre tierra. Sobre la tierra, sobre la arena. Sobre tierra, sin fundamento. No hay cimientos. ¿Cómo iba a poner un fundamento si nunca escudriñó, si nunca buscó, si nunca encontró la roca que pudiera sostener el fundamento de su fe? Y dice la Biblia, la poderosa palabra de Dios, que este hombre es semejante al hombre que edificó sobre la tierra. No escarbó, no escudriñó, edificó sobre la superficie, edificó sobre el polvo de la tierra. Amén. Y el río vino con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Eso es lo que le espera a la iglesia, a los creyentes que se han creído de falsas doctrinas. Amén. Amén. Esa doctrina que usted puede pecar contra Dios y luego regresar y pedir perdón, porque usted no ha tenido un encuentro con la roca. ¿En qué invertimos el tiempo de nosotros si no es en la enseñanza de la palabra de Dios? Gloria. Tenemos que empezar a preparar al pueblo de Dios para el encuentro con nuestro Salvador en las nubes. Amén. De que podamos guardar la palabra de Dios, porque solamente aquellos que guardan la palabra de Dios serán salvos en aquel día. No hay otra manera. Amén. Amén. Guardar la palabra de Dios, guardar sus mandamientos. Hoy en día la doctrina del diablo es que les hace creer a la gente que no puede guardar los mandamientos porque es tiempo de la gracia. Ni siquiera se han conocido la doctrina de la gracia. Gloria. Ya no está el hecho de que te subas al púlpito y cantes bonito. Amén. Amén. ¿Cuántos cantantes famosos? ¿Cuántos salmistas famosos han caído? Porque nunca escudriñaron. Porque nunca no les amaneció. Avanza. Porque primero está la salvación y luego está el don. Se ocuparon demasiado del don. Y se despreocuparon de su relación íntima, personal, con el dador de la vida eterna. Amén. Jehová, y dale gloria. Teme a Jehová. Esa iglesia puede desaparecer. Esta es la iglesia que va a perecer en la gran tribulación. Esta es la iglesia que va a perecer cuando vengan los ríos del pecado y de la maldad. Y esta iglesia es la que va a sufrir las consecuencias. Sin embargo, yo notaba que esta casa estaba adornada. Tenía bonitos ventanales, estaba adornada con joyas. Y me dijo el Señor, sí, esta casa también es mi casa. Porque a esta casa yo le di dones de mi espíritu. Gloria. Y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Me dijo el Señor. Y me quedé pensando porque no quería cometer un error delante de Dios. Y le dije al Señor, ¿qué pasaría si pusiéramos esta casa arriba de esta casa? Y me dijo el Señor, bien lo has dicho. Bien lo has dicho. Entonces el Espíritu de Dios me llevó a otra porción de la Biblia y la podemos encontrar en el libro de los Romanos, en el versículo 11, capítulo 24. Y el Señor habla de una manera que, la verdad, despertó mi curiosidad de saber más acerca de lo que este versículo me podía ofrecer. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre,
y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Ahora vean el 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante, oigan, participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí la palabra del Señor nos dice, nos habla del olivo silvestre. ¿Qué es el olivo silvestre? ¿Y qué es el olivo? El buen olivo, ¿verdad? Que es el olivo natural. Sin embargo, hay el buen olivo y la palabra de Dios describe también el olivo silvestre. El olivo silvestre es aquel olivo que crece en el campo. Es aquel que crece en el campo, no da fruto. No hay nada verdadero en él. Son como esas ramas que nacen en el campo, no llevan fruto. No tienen ningún valor. Si usted las vende, nadie le da nada por él, porque no lleva frutos. Es un árbol que no lleva fruto, no lleva ganancia. Dios. El olivo silvestre está en realidad enseñándonos la naturaleza de los pecadores, de los gentiles, que somos nosotros, los hijos de ira, llenos de injusticia, sin ningún fruto de santidad. Y en su naturaleza de olivo silvestre, este olivo no puede, un creyente así, sin frutos, sin ningún valor, sin ninguna ganancia, estos gentiles, los hijos de ira, llenos de injusticia, sin ningún fruto de santidad, no pueden entrar en el reino de Dios. No podían ser parte de la iglesia de Cristo. Dice la Biblia que también que estos olivos fueron injertados, el olivo silvestre, fueron injertados en el buen olivo, y eso es contra naturaleza. ¿Dónde se había oído tal cosa? Pero solamente Dios lo podía hacer. Y esa es la verdadera gracia de Dios. Amén. Que nosotros, los gentiles, no teníamos participación en la herencia de los justos hasta que Dios mismo sacó las ramas del olivo bueno, del buen olivo, e injertó las ramas en el buen olivo, que es la palabra de Dios, que son las promesas de Dios, que son los estatutos de Dios, que son los mandamientos de Dios, porque fue Israel, a los pueblos judíos, a quien Dios le dio como pueblo escogido, les había dado sus mandamientos, sus estatutos y sus ordenanzas. Y la palabra del Señor clara nos muestra que el pueblo, el olivo silvestre, tenía que ser injertado en el buen olivo, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, dice, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz, ¿qué? Y de la rica savia del olivo. Esa es la razón por la cual nosotros como gentiles hemos venido a ser injertados en el buen olivo, injertados en el pueblo de Israel, injertados en las leyes de Dios, para que nosotros pudiéramos vivir de esa savia rica del olivo. Hoy en día existe un espíritu de arrogancia de las iglesias cristianas. Hoy en día la doctrina satánica, diabólica te dice, no te dejes judaizar. Solamente los mandamientos eran para los judíos.
¿Qué acaso no dice la palabra del Señor aquí? Que hemos sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Si queremos las promesas que Dios ha tenido para Israel y el pueblo de Israel, nosotros tenemos que meternos en ese olivo y disfrutar de las promesas y la rica herencia de este pueblo. Y eso ha sido la gracia de Dios, para que usted comprenda la gracia de Dios. En la condición en que estábamos sin fe, sin esperanza, como un olivo silvestre, éramos pecadores, éramos malos, éramos perversos. No podíamos gozar de la vida eterna. No podíamos gozar de las herencias del reino en la condición tan raquítica, enferma por el pecado. Por eso, en la otra casa, donde ven ustedes que las personas entran a la casa y salen libres, y salen fortalecidos, y salen sanos. Quiero recordarles una cosa, que la condición del mundo está como está por el pecado. La maldad, las enfermedades, la confusión, todo se ha debido al pecado, porque no hay una luz perfecta que los lleve al verdadero camino. Y mientras estén dando más y más falsos profetas y falsos maestros, la iglesia está en grave peligro. Por eso yo le digo a usted, ocúpese de la palabra de Dios. En su casa y donde quiera que esté, tome tiempo para escudriñar las escrituras, que nadie lo haga tonto. Aliméntase usted de esa savia, de ese precioso árbol. Dice la Biblia que fueron injertados o fuimos injertados en el buen olivo. Eso es contra naturaleza. Los injertos son frutos agregados contra naturaleza. Pero Dios es el Dios de toda carne. Dios es el Dios grande y misericordioso, y Él es el que hace y deshace. Por eso es el soberano Dios. Eso no era natural. ¿Cómo puede dar un árbol bueno dar frutos malos? No puede. Ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Pero Dios, que es el Dios de la sabiduría, amor y gracia, nos ha injertado en el buen olivo. Acuérdense lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan: la salvación vino de los judíos. Esta es una doctrina que ha salido de nuestras iglesias. Por eso la iglesia vive en una confusión perpetua. Dios lo hizo por su gracia. Dios lo hizo para darnos un lugar, nosotros los gentiles, los pecadores, los malos, los malhechores, los injustos, hijos de ira, darnos la oportunidad de aprovechar los estatutos, los mandamientos, las riquezas del reino, la herencia que Dios quiere compartir para con nosotros. Nos injertó en un buen olivo, dice la Biblia, para que pudiéramos llevar frutos de vida eterna. No hay manera, hermanos, no hay manera, hermanas. Nosotros, los hijos de Dios, somos obedientes a nuestro Dios y le damos todo el poder, toda la gloria y toda la alabanza, porque ha sido Dios quien por gracia y misericordia nos ha hecho coherederos juntamente con Cristo, para que aprendamos del buen olivo y adaptar las enseñanzas del Señor en forma de mandamiento. ¿Qué más quiere el pueblo de Dios? ¿Qué más quiere? Yo no entiendo cómo es que creen la mentira y no creen la verdad, no creen lo que está escrito, no creen los mandamientos de Dios, y sus vidas al final van a ser vidas fracasadas. Vidas fracasadas. Dice la palabra del Señor que había un tiempo para todo, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Este es el pueblo de Dios
a quien Dios endureció el corazón para que hacerlos a un lado mientras llegaran los gentiles a tomar de ese buen olivo, participar de los frutos del buen olivo, participar de las riquezas en gloria de ese olivo natural, no silvestre, y que nosotros podamos llevar frutos una vez injertados en este olivo. Entonces la palabra del Señor es clara, y para resumen nos dice, ¿verdad?, que estos judíos del cual habla la palabra del Señor, dice, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Verdad? Lo sacaron al pueblo judío para darle chance al pueblo gentil de venir y participar de la herencia de vida eterna que Dios había prometido para todas las naciones. Pero estos judíos, hermanos, del cual habla la Biblia, son los judíos, son las ramas naturales o descendientes de Abraham. Son ellos a quien se les dio la promesa de formar la verdadera iglesia de Jesucristo, el verdadero pueblo de Dios. Israel es también llamado el olivo. ¿No le dan gracias al Señor porque nuestro ministerio se llama el olivo? Amén. ¿Por qué? El olivo vean ustedes de la manera que la palabra de Dios describe el olivo. Y yo creo que podemos gozarnos de esta revelación del Espíritu de Dios. ¿Qué es el olivo? Bueno, ya dijimos que el olivo es otro tipo o tipifica a Israel espiritual, ¿no es cierto? La Israel espiritual. Pero el olivo, vean ustedes cómo se describe el olivo. El olivo son ramas que no caen. En todos los árboles, cada vez que cambia la estación, caen las ramas, ¿cierto o no es cierto? Pero el olivo, las ramas no caen, ni cuando hay sol, ni cuando hay lluvia, ni cuando hay viento. Por eso Israel, ay santo, rama chica. Por eso Israel tipifica el olivo, porque Israel, la Israel espiritual, nunca dejará de ser lo que es llamada a ser. Ni en este mundo, ni en el venidero. Israel nunca ha desaparecido y nunca desaparecerá, nunca caerá. Si todo Dios lo hizo para beneficio de nosotros. ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos con Dios? ¿Quiénes éramos nosotros antes de venir al conocimiento de las Sagradas Escrituras? Éramos como un olivo silvestre, llenos de pecado, llenos de maldad, no teníamos raíces, no teníamos un fundamento. Hoy en día la gente que dice tener raíces son las que se mantienen en las iglesias cristianas, pero su fe no tiene ningún fundamento en los mandamientos de Dios. El olivo no suelta sus hojas como muchos árboles. El olivo solo puede ser usado y de beneficio cuando el olivo es como la uva, apachurrado. Porque ¿de qué sirve un olivo al cual no le pueda sacar la unción, el aceite? Por eso el olivo tiene que ser presionado, apachurrado, así como le pasó al pueblo de Israel. Si no se les presionaba, si no se les apachurraba, no soltaban el aceite. Por eso el pueblo de Israel ha sufrido, así como el aceite sube por sobre todos los líquidos con que usted lo mezcle. Usted puede mezclar el aceite de olivo con otros líquidos y este aceite de olivo va a subir arriba, se va a mantener arriba, nunca se va a mezclar con otros líquidos, no se puede mezclar con otros. Así la iglesia del Señor no es mezclada con otros. Amén. Porque pertenecemos a un olivo, así son los israelitas que ascenderán sobre todas las naciones y no se mezclarán con ellas. Simplemente las naciones quedarán abajo mientras la Israel espiritual surgirá
aceite del olivo. ¡Qué comparación! El árbol de olivo es apachurrado, es presionado, como también los israelitas fueron apachurrados, fueron heridos, fueron afligidos y han permanecido. Amén. Los israelitas ascenderán por la virtud de la ley de Dios, la palabra. Por eso son llamados el árbol del olivo. El olivo natural. ¿Por qué? Porque esa es la orden en que Dios hace las cosas. Mucha gente, muchos creyentes, muchos cristianos hoy en día hablan de los judíos como que si fueran una peste. Un espíritu de arrogancia. Esos clases de cristianos son los que han edificado esta casa. Sin fundamento, sin raíces, sin la roca, sin Cristo. Le han pintado un Cristo falso. Han pintado su propio Cristo. Han servido su propio Dios. Se les olvida, o posiblemente nunca aprendieron, que Cristo es el verbo, es la palabra de Dios. Y sigue siendo el verbo, y sigue siendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la ley de Dios. Amén. Para todas las naciones que quiera creer los mandamientos de Dios. Y esa es la palabra que el Señor me reveló acerca de estas casas. Por eso es importante que escudriña y escudriña. Escudriña, escudriña. Y yo te aseguro que cada vez que tú escudriñes, que tú ahondes esa palabra, vas a encontrar un refrigerio nuevo. Si no escudriñas, tu fe va a estar establecida sobre la tierra. Van a venir las tormentas, van a venir los ríos, van a venir los tsunamis, y esta casa va a desaparecer. Amén. Porque esa no es la intención de Dios, nunca fue la intención del Padre tener dos casas divididas, sino de dos pueblos, hacer un solo pueblo. El pueblo judío, el pueblo de los judíos por la obra, la misericordia del Señor y su gracia. Esta es la verdadera gracia, que no tuvimos que hacer nada nosotros, que Dios fue quien nos encontró primero y que Dios estableció su palabra para que la vivamos y permanezcamos. Este es el mensaje de la palabra de Dios. No acepte otro mensaje que no venga de la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando el Señor me dijo, habla de mis mandamientos, y no he parado de compartir los mandamientos de Dios, y no he parado de compartir que la ley de Dios es la ley que salva. Hermanos, ¿saben qué? Ustedes lo saben, a ustedes les han pasado. Hemos perdido la mayoría de nuestros amigos en Cristo, o hermanos en Cristo. Nos hemos quedado solos. Pero ¿saben qué? Sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque nosotros nos importa hacer lo que dice su palabra. Díganme una cosa para que oigan los hermanos que están escuchándonos. ¿Algunos piensan que los mandamientos de Dios son gravosos? No. Ese no soy yo muy raquítico. No. Es una deleita, ¿no es cierto? Nos deleitamos en gozarnos, en guardar los mandamientos de Dios. Sabemos que sus mandamientos nos trae la santidad en nuestra alma, porque nosotros hemos creído que como hijos de Dios no se nos es permitido cometer adulterio, no se nos es permitido odiar a nuestros padres, no se nos es permitido levantar falso testimonio en la congregación de los santos. Yo amo la palabra de Dios y amo el pueblo que Dios me ha dado, porque yo sé que este pueblo es un pueblo, es la familia de Dios. Guardamos sus mandamientos, los amamos, los ponemos por obra. ¿Y saben qué? Dios se ha encargado de echar fuera todo aquel creyente telenque que todavía se va y se santifica del altar y corre para la calle y hace lo que ellos quieren. Hermanos, seamos santos en la iglesia y fuera de la iglesia, y brillemos en el lugar que estemos. Amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios les fortalezca, que Dios envíe cada día más y más su revelación perfecta a la iglesia, porque estamos en días peligrosos, días en que la venida de nuestro Señor Jesucristo está tan cerca, y debemos de preparar a la iglesia
para el rapto. Y sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios les fortalezca y que su paz establecida en cada corazón. Gracias. Que Dios los bendiga, hermanos.